Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a otro de nuestros webinars. Mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico y en el webinar de hoy vamos a ver todo lo que es el concepto de instalación y puesta en marcha de los nuevos inversores de la generación 24, Gen24, y la nueva aplicación SolarStart. ¿Vale? Como siempre, muchas gracias a todos por, eh, invertir un tiempo en nosotros, ¿vale? En seguir recibiendo información y formación desde nuestra parte. Y nada, como siempre, vamos a esperar unos minutillos, ¿vale? Para que la gente que falte por unirse, que pueda empezar desde el principio. Muchas gracias. Como decía, pues este es un nuevo webinar sobre la instalación, la puesta en marcha de la nueva generación de inversores, los Gen24, Primo y Simo. Va a estar un poquito más centrado quizás en los inversores Simo trifásicos, que son los que actualmente tenemos disponibles en el mercado, ¿vale? Pero bueno, el concepto es el mismo, tanto para el Simo como para el Primo. La única diferencia entre monofásico y trifásico. Y sobre todo, cómo hacer la puesta en marcha gracias a la nueva aplicación Solar Start, ¿vale? Vamos a verla un poquito también en profundidad. Y nada, como siempre, doy las gracias por asistir a este nuevo webinar. Y bueno, mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico y comenzamos ya directamente. Lo único, como siempre, al final del webinar dejaremos unos minutos para las preguntas que os hayan surgido durante el proceso del mismo, ¿vale? Como estoy yo solo en el webinar, no tenemos a ningún compañero hoy de backup para que pueda ir respondiendo preguntas. Mientras tanto, dejaremos al final unos minutillos para las dudas más importantes que se hayan podido surgir, responderlas posiblemente en el momento, ¿vale? De viva voz. Y como siempre, al final del webinar también recibiréis el link para poder descargaros el vídeo. En un futuro será subido a YouTube y también la presentación, ¿vale? Para que, bueno, para cualquier tipo de duda en el proceso de instalación de puesta en marcha que os encontréis o para vuestros clientes, pues que os pueda servir de ayuda, ¿vale? Con lo cual comenzamos ya. Vale, quería, antes de nada, pues bueno, presentaros un poquito, aunque ya muchos de vosotros imagino que casi todo el mundo lo conocerá, la nueva generación de inversores, el Fronius Gen 24 Plus, ¿vale? Que tenemos dos versiones. Actualmente en el mercado disponemos solo de la versión trifásica, ¿vale? El inversor Fronius Simo Gen 24 Plus, que a diferencia de la versión monofásica, el inversor Primo, ¿vale? Que, bueno, muchos de vosotros ya conoceréis las versiones antiguas de Snap Inverter, ¿vale? Marcan un poco, siguen marcando la misma línea en cuanto a nomenclatura del equipo, ¿vale? Lo único que añadimos es esa coletilla de nueva generación de inversores y, como veis, pues el diseño también cambia. En cuanto a las entradas, seguimos manteniendo en ambos equipos dos entradas, dos seguidores del punto de máxima potencia, dos MPPTs, ¿vale? A diferencia entre cada uno de ellos, pues 22 amperios en el MPPT 1 para la versión monofásica, para el Primo, y 25 amperios para la versión trifásica, ¿vale? Igualmente en el segundo seguidor, 12 amperios para el Primo y 12,5 amperios para el Simo. Tenemos en los dos una entrada adicional para conectar las baterías, con lo cual seguiremos manteniendo esas dos entradas, esos dos MPPTs. No tendremos que deshabilitar ninguno de ellos, sino que tendré una entrada adicional de 22 amperios, de hasta 22 amperios para la batería, que en concreto, pues por el momento es la batería BYD Premium, ¿vale? Que bueno, ya habréis visto en otros webinars. Y la diferencia principal, pues aparte de monofásico y trifásico, pues también en cuanto a potencias, ¿vale? El monofásico, el inversor Primo, va desde los 3 hasta los 6 kilovatios y el inversor Simo parte desde los 6 kilovatios hasta los 10 kilovatios, ¿vale? Con lo cual, a diferencia de la generación anterior, Snap Inverter, donde teníamos el Simo Hybrid, que era el inversor híbrido capaz de conectarse a baterías, que estábamos un poco limitados hasta esos 5 kilovatios, ¿vale? Con lo cual, con este nuevo inversor Simo ya tenemos un gran amplio margen de mejora en cuanto a potencias, ¿vale? Ya vamos hasta esos 10 kilovatios. Y por último, pues el rango de trabajo, el rango MPPT, ¿vale? Los inversores Primo, el rango MPPT empieza desde los 65 voltios y en el Simo desde los 80 voltios, ¿vale? Pero en ambos equipos, importante saber que la tensión de arranque es de 80 voltios, ¿vale? Con lo cual,
con 3 paneles, con 4 paneles, el equipo primo necesitaría esos 80 voltios en un primer momento para arrancar, ¿vale? Luego el rango pues bajaría un poquito hasta los 65 voltios. Y el máximo, en este caso en los primo, también se adecua un poquito más a la situación del mercado, donde en la mayoría de instalaciones monofásicas residenciales, pues no me va a hacer falta llegar hasta los 1000 voltios que tiene como máxima tensión admisible en la generación anterior monofásica, en los antiguos primo, cosa que sí seguimos manteniendo en los Simo Gen 24, ¿vale? Entonces, en definitiva, como veis ahí en la imagen, máxima tensión de trabajo hasta los 530 voltios, ¿vale? El rango MPPT en el inversor primo Gen 24, donde tendremos pues, el mejor rendimiento del equipo. Y en la versión trifásica, en el Simo Gen 24, pues desde 80 hasta 800 voltios. Con lo cual, pues ambos inversores, una de las características principales, como ya venimos viendo prácticamente en todos los webinars anteriores, pues es el diseño Superflex, ¿vale? Gracias a esta gran amplitud de rango MPPT, donde podemos tener, pues aparte de las 2 entradas, de los 2 seguidores, con ese amplio margen de trabajo, pues podremos utilizar, vamos, en el caso que veis en la imagen, en una vivienda, varias orientaciones, incluso varias tecnologías de paneles, donde podemos trabajar de forma individual en cada uno de los MPPTs. Además, que también tenemos de forma continuada en esta nueva generación 24, pues el Dynamic Peak Manager, ¿vale? Ese seguidor del punto de máxima potencia, que es un algoritmo, ¿vale? Es una patente de Fronius, que lo que hace es básicamente optimizar directamente en los puntos en los que me pueda encontrar una zona sombreada de paneles, pues por ejemplo, como vemos en la imagen, pues de algún árbol, algún elemento constructivo de un tejado, de una chimenea, de un balcón, ¿vale? En una vivienda, pues que no se deje engañar al fin y al cabo, ¿vale? El punto de máxima potencia encontraría el punto óptimo, ¿vale? Veríamos al final como 2 variables del punto local donde encontraríamos las peores condiciones, el punto global. Entonces lo que hace el Dynamic Peak Manager es sacar el punto óptimo, ¿vale? Al final es como si tuviéramos la tecnología de optimizadores que podríamos instalar en los paneles, pues en los inversores Fronius, tanto los Snap Inverter como los Gen 24, tenemos esta tecnología Dynamic Peak Manager, con lo cual hace que no sea necesario la instalación de optimizadores, ¿vale? Como vimos en webinars anteriores, incluso tiene un mayor rendimiento, ¿vale? Esta tecnología Dynamic Peak Manager que la instalación de optimizadores. Y por último, otro de los puntos o puntas de lanza, uno de los puntos fuertes de Fronius que sigue apostando por la refrigeración activa, ¿vale? Por la ventilación activa. Como veis en pantalla, pues el inversor internamente la tecnología sigue manteniendo y sigue confiando en esa ventilación activa gracias a un ventilador, ¿vale? Que va a través del disipador de temperatura, como veis en la imagen, un disipador de aluminio, pues disipar los puntos de calentamiento que se puedan producir debido también a pues, elevadas temperaturas ambiente que se puedan producir sobre todo en ciertas ubicaciones de España, con lo cual la refrigeración activa es uno de los puntos claves en los que sigue confiando Fronius, ¿vale? A diferencia de otros fabricantes. Y sobre estas características, para no adentrar mucho más en ellas, ya el webinar que tuvimos hace unos meses sobre la presentación de los Gen 24, ¿vale? Ahí tenéis el link por si queréis echarle un vistazo con más detalle, ¿vale? Sobre cada una de estas características y más en general. También que tenemos en esta nueva generación, a continuación de la versión Simo Hybrid, pues la función de emergencia, ¿vale? En este caso, una gran novedad es la diferencia entre el full backup, ¿vale? La función de emergencia total, que las ventajas que tendremos es que la alimentación puede ser trifásica, ¿vale? Monofásica y trifásica, gracias al Simo Gen 24, donde podría alimentar pues, todas las cargas de mi instalación, ¿vale? Trifásica. La actuación es muy rápida, en menos de unos 90 segundos, entre 60 y 90 segundos, ¿vale? Con lo cual, en ese corte de la red eléctrica que se pueda producir, ¿vale? Importante que es una función de emergencia, que son inversores de conexión a red, ¿vale? Que no lo he indicado, pero entendía que ya muchos de vosotros lo sabéis, lo dais por hecho, que estos inversores Gen 24 son y siguen siendo, igual que los Snap Inverter, inversores de conexión a red que tienen pues la particularidad, la característica de que durante pues una caída de la red eléctrica, que
bueno, pues en España no suele ser habitual, tiene la capacidad de trabajar de forma aislada de la red, porque habrá sufrido pues algún tipo de, bueno, de defecto o la situación que sea, puedo trabajar de forma aislada, ¿vale? Manteniendo las normativas de funcionamiento en isla, de forma pues, independiente, ¿vale? Poder alimentar con el full backup todas las cargas de mi instalación, ya sea monofásica o trifásica, con una actuación rápida en menos de 90 segundos. Todos los consumos, como decía, en función también de la potencia del inversor que tengamos y de la batería, de la batería BID, de la acumulación que tengamos, la energía que tengamos acumulada, porque en el full backup necesito sí o sí la batería, ¿vale? Para trabajar esta función de emergencia total, ¿vale? Y por último, pues como decía, con la batería podemos realizar ese, ese flujo de energía, esa tecnología multiflow de la que también disponen los inversores Gen 24, que es la carga y descarga con y desde la batería, ¿vale? Incluso en estas condiciones podría cargar la batería con la potencia que tenga de paneles en esta función de emergencia, ¿vale? Para cuando se desaparezca esa irradiación, pues poder aprovechar la energía de la batería. A diferencia del PV Point, que es esta nueva solución que propone Fronius, prácticamente innovadora y única en el mercado, ¿vale? Que al final es una salida, ¿vale? De una alimentación monofásica en este caso, ¿vale? Aquí ya es de forma estricta, la alimentación es monofásica, esa salida es una, al fin y al cabo, es una salida que también tiene una actuación de forma muy rápida, en esos inferior a esos 90 segundos, pero al final es, en definitiva, es para poder alimentar hasta 3 kilovatios en monofásico, ¿vale? Al fin y al cabo es una salida para, por ejemplo, un enchufe que podría utilizar para esas condiciones de emergencia, tanto en el inversor monofásico, el primo, como en el SIMO, en el trifásico, saber que, bueno, pues es esta condición, ¿vale? El PV Point, que tiene esa salida en monofásico hasta 3 kilovatios y ahí podré conectar, pues, o tener ese circuito preparado para, pues, la función de emergencia, no sé, algún alumbrado de emergencia, algún consumo de emergencia, ¿vale? Que pueda ser hasta 3 kilovatios. Y la diferencia con el full backup, aparte de esta situación de monofásico, es que la instalación es mucho más sencilla. No necesito contactores adicionales o circuitos adicionales en la instalación eléctrica, porque simplemente tendré una salida independiente del inversor, ¿vale? Que será esta salida PV Point, luego veremos dónde se encuentra, y simplemente tendré que, en el proceso de puesta en marcha, gracias a la aplicación Solar Start, configurar qué opción quiero, ¿vale? Y si quiero utilizar una de ellas, también no es necesario, no es obligatorio, pero bueno, teniendo esta opción PV Point, que es muy sencilla de poder utilizar, pues nosotros siempre lo recomendamos, ¿vale? Para cualquier situación que se pueda dar en las condiciones de la red eléctrica que tenga algún tipo de perturbación, pues tener esa salida para esos 3 kilovatios que puedo utilizar siempre y cuando, en este caso, tenga irradiación solar, ¿vale? Que tenga potencia fotovoltaica o batería, ¿vale? Puedo aprovechar esa instalación fotovoltaica de la que dispongo con esta configuración rápida y sencilla, ¿vale? Que luego veremos. Por último, lo que quería comentar como característica también de los Gen 24, ¿vale? Pues es esta tecnología multiflow donde, bueno, pues ya muchos de vosotros conoceréis, que en las que puedo desde el inversor, pues abastecer los consumos como norma principal, ¿vale? Inyectar a la red para la compensación de excedentes, cargar la batería y descargar la batería para abastecer los consumos, además de cargar la batería propiamente desde la red eléctrica, ¿vale? Configurando unas consignas horarias, poder cargar la batería, pues por ejemplo, en tarifas valle si me interesase. También si tuviera una instalación adicional, por ejemplo, otro inversor snap inverter o incluso de otro fabricante, pues puedo cargar con ese excedente que pueda generar ese inversor la batería, ¿vale? También puedo cargarla desde esa fuente de energía adicional, ya sea un inversor o ya sea otra fuente de energía, por ejemplo, un aerogenerador, ¿vale? Incluso si ya tuviese una instalación existente de un snap inverter antiguo, poder cargar una batería gracias al Gen 24, ¿vale? Sin necesidad de instalar paneles directamente o sumar paneles en mi instalación en el Gen 24, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, lo más óptimo sería siempre cargar la batería directamente desde el Gen 24, ¿vale? Para no tener esas pérdidas de transformación de energía, pero saber que todas estas opciones son viables. Una vez ya asentados un poco las condiciones, las características principales de esta nueva generación que vienen un poco en consonancia con toda la gama Snap Inverter, ¿vale? Sumando estas nuevas tecnologías de las que hemos comentado, PV Point y demás,
vamos a ver directamente la instalación del Gen24, ¿vale? El concepto de instalación y puesta en marcha, que todavía el proceso como tal se simplifica aún más, se hace más sencillo y con la aplicación, como luego veremos, todavía vamos más allá, ¿vale? Para hacerlo todavía más sencillo e intuitivo, todo el proceso de puesta en marcha, ¿vale? Para que sea lo más fácil y rápido posible. Bueno, como vemos en imagen, el concepto de instalación partiendo desde el principio, desde el embalaje del equipo, los artículos vienen embalados en el orden de instalación, ¿vale? Con lo cual, lo primero que me voy a encontrar, aquí si vemos la imagen, si tuviésemos el embalaje y lo hubiésemos abierto, me encontraría, como veis en la imagen que ha girado, el corcho de protección, ¿vale? Que protege todos los elementos, todos los componentes, con lo cual simplemente tendría que sacar ese corcho y lo primero que me encontraría, pues como vemos en imagen, es el soporte mural, el soporte de pared, ¿vale? Con lo cual sacaría el corcho, me encontraría el soporte, lo instalaría. Lo siguiente que me encontraría sería el inversor, ¿vale? Todo lo que es la unidad de potencia, con lo cual introduciría el inversor, lo conectaría, lo instalaría o lo colgaría en el montaje de pared para sacar luego la tapa de comunicaciones, ¿vale? Y de conexiones, porque tenemos toda integrada la parte de conexión y de comunicación en la misma ubicación, ¿vale? Conectaría todo el cableado, tendría otra protección que protege de la unidad de potencia con la tapa, ¿vale? La cubierta. Tendría que quitar esa cubierta, ese corcho para acceder en último momento, en última instancia, cuando yo tenga todo el cableado conectado a la cubierta, a la tapa. Y por último, y tercer paso, pues conectar tanto la tapa DATCOM, ¿vale? La tapa de conexión, como la cubierta a la tapa principal, ¿vale? Una vez hecho todo este proceso, pues ya tendré mi inversor instalado a disposición de ponerlo en marcha con la aplicación SolarStar, ¿vale? Condiciones sobre la instalación, pues sobre todo la ubicación y las distancias, ¿vale? La zona donde voy a instalar mi inversor o inversores. Dos diferencias entre los inversores monofásicos, el primo y el simo, ¿vale? Pues un poco las distancias que tengo que mantener, sobre todo a los lados del inversor, porque al final lo que es la refrigeración, la ventilación activa, va a succionar el aire directamente desde el frontal del equipo, ¿vale? A diferencia de los snap inverter que lo hacían de derecha o izquierda, dependiendo del equipo en cuestión, ¿vale? Con lo cual voy a poder todavía aprovechar más el espacio manteniendo esas distancias, ¿vale? Esos márgenes que tengo que tener a los lados y en la parte superior e inferior del equipo, ¿vale? Para su rendimiento y que no se produzca un sobrecalentamiento debido pues, a una incorrecta instalación. Por último, también me ha gustado las imágenes, remarcarlas, sobre todo dos partes bastante importantes, ¿vale? Que aunque sabemos que los inversores son de IP66, ¿vale? Con lo cual pueden instalarse a la intemperie sin ningún tipo de problema, ¿vale? Gracias a su estanqueidad y su sellado que lo hacen prácticamente impenetrable, siempre es recomendable instalarlos bajo algún tipo de protección, algún tipo de tejadillo, por ejemplo, si tuviéramos un seguidor debajo de los módulos, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener siempre, alargar esa vida útil, ¿vale? Para que no le incida directamente, pues, las condiciones meteorológicas, ya sean los rayos solares o la lluvia, ¿vale? Siempre es recomendable, aunque sean inversores de un elevado grado de protección, pues darle un poquito más de protección adicional, ¿vale? Y sobre todo importante, ¿vale? Sobre todo por la emisión de ruido que tienen los equipos. Al final esto es un inversor que está generando energía, ¿vale? Es como una central nuclear, al fin y al cabo, estamos produciendo energía, no es un electrodoméstico cualquiera y como tal, pues lo que es los componentes electrónicos, la parte de la potencia electrónica, pues evidentemente genera un ruido que en una zona de paso habitual, ¿vale? Una habitación, en una zona pues en un salón donde estemos habitualmente, pues no es agradable tener un sonido siempre encima, ¿vale? Por así decir, con lo cual siempre es recomendable pues encontrar una ubicación pues en un garaje, en un sótano, ¿vale? Una zona donde pueda tenerlo separado de la zona de paso habitual, ¿vale? Con lo cual, pues es un poco esas condiciones. Lo siguiente que vamos a ver es la instalación directamente, como decía antes, ¿vale? El soporte de pared, que es muy ligero, ¿vale? Que simplemente pues tendré que hacer ese anclaje en la zona, ¿vale? Pues
poner unos tacos en la pared, conectar con la tornillería necesaria, anclar el montaje, ¿vale? Lo que es el soporte y directamente introducir, conectar el equipo, el montaje, que es igual de sencillo, el mismo concepto que los snap inverter, ¿vale? De conectarlo hacer esa conexión snapping, ¿vale? Donde lo único que tenemos también a tener en cuenta, en consideración, pues es que cuando conecte el equipo, pues que haga ese sonido de clic, ¿vale? Donde veré, como se puede ver aquí en la imagen, de que la conexión, ¿vale? Tiene que introducir y quedar correctamente introducido, ¿vale? Lo que es el soporte, el anclaje que vemos ahí en la imagen, ¿vale? El siguiente paso, pues, será quitar los tornillos de la zona de comunicación y conexión, ¿vale? Son tornillos de media vuelta, son con un simple destornillador Torx, ¿vale? De un Torx 20, podré desconectar, en este caso son 5 tornillos los que nos encontramos en la tapa de conexión y comunicación y 2 tornillos en la cubierta principal, ¿vale? Con lo cual, con un simple destornillador Torx 20 puedo desmontar y conectar todo lo que es el equipo. ¿Por qué? Porque en la zona de conexión los tornillos ya no existen, ¿vale? Son conexiones por presión, ¿vale? Simplemente tendré que introducir el cableado, introducir y conectar el anclaje y pues simplemente introducirlo en la zona de conexión del propio equipo, ¿vale? Con lo cual, pues lo que decía, un concepto todavía más simplificado, más sencillo y más rápido para la instalación y la puesta en marcha del equipo. Aquí vamos a ver, como decía antes, un poco la descripción de cada una de las partes que nos encontraremos en la zona de conexión y comunicación. Empezando desde la parte izquierda, pues tenemos el terminal positivo, el terminal DC positivo, donde tenemos, en este caso para el SIMO, el inversor trifásico. Tenemos 2 entradas de PV1 para el MPPT1. Tenemos una segunda entrada que sería el MPPT2 y la entrada adicional para la batería, ¿vale? Todo este bloque positivo. Contiguo a él nos encontramos el terminal negativo, el terminal DC negativo, donde, si os fijáis en la imagen, lo que es la secuencia hace como si fuese un espejo, ¿vale? Tenemos DC1 positivo, DC1 positivo, DC2 positivo, ¿vale? Aquí lo voy a remarcar. DC1 positivo, DC1 positivo, DC2 positivo, batería positivo, y en la parte negativa pues nos encontramos su espejo, por así decir, ¿vale? Batería negativo, DC2 o PV2 negativo, DC1 PV1 positivo, o sea, negativo, perdón, y por último el DC1 PV1 negativo, ¿vale? Del seguidor MPPT1, con lo cual, pues importante mantener esta secuencia, ¿vale? Conectar, pues si utilizo un solo seguidor, pues en el MPPT1, en la primera conexión, y en este caso en la última, ¿vale? No conectarla en la PV2, ¿vale? Para que no tenga luego pues, cualquier tipo de error que interprete el error por una conexión indebida, ¿vale? En la parte central nos encontramos con la zona de comunicación, donde vemos en imagen el pilot, ¿vale? Que como anteriormente o antiguamente conocíamos el data manager en los Snap Inverter, al fin y al cabo el registrador de datos, el que voy a tener la comunicación con, pues, por ejemplo, el Smart Meter, ¿vale? Donde tendré comunicado el Smart Meter y podré activar el punto de acceso Wi-Fi para registrarlo, ¿vale? Hacer la puesta en marcha y registrar mi inversor, mi instalación en SolarWeb, ¿vale? Como veis en la imagen también, pues tiene esa separación del área de conexión, ¿vale? Para mantener esa seguridad. Y ya en la parte derecha, pues en este caso, al ser el inversor SIMO trifásico, pues nos encontramos el bloque de alterna, ¿vale? Donde vemos L1, L2, L3, ¿vale? Para cada una de las fases, ¿vale? Luego tenemos la conexión de neutro, ¿vale? Y por último, la conexión de la tierra, ¿vale? Simplemente la conexión de la red eléctrica, daríamos esa conexión en el bloque de alterna y a su lado, aquí es donde decía que veríamos esa salida independiente para el PV Point, ¿vale? El bloque de PV Point, el terminal PV Point, donde vemos la conexión de fase, ¿vale? Fase 1 en este caso, que es monofásico, como decía al principio, esta salida PV Point, esta salida independiente para la función de emergencia. A su lado tendremos la conexión de neutro y contigua a esta tenemos otra conexión de neutro que sería la que haría la conexión de tierra, ¿vale? Aquí directamente conectaríamos una salida directamente al bloque de tierra que tenemos aquí. Tenemos el terminal de la conexión de la tierra donde conectaríamos el neutro directamente de la salida PV Point y de este mismo bloque saldríamos, ¿vale? Hacia una conexión directamente, pues lo que decía, una salida monofásica de 3 kilovatios, como por ejemplo a un enchufe, con lo cual ahí saldría pues con mi fase, mi neutro y mi conexión de tierra, ¿vale?
a ese enchufe que tendría que tener, eso sí, conectado previamente, pues un diferencial de 30 miliamperios, ¿vale? Para el cumplimiento de normativa. Lo siguiente que nos encontramos, pues va a ser un vídeo, ¿vale? Para que veamos de forma resumida todo el proceso, ¿vale? Con lo cual os dejo con la imagen, ahí vamos comentándola. Como decía, con un Tor 20, ¿vale? Tornillos de media vuelta de 180 grados, con lo cual con un simple giro de muñeca lo que haré es desatornillar ambos tornillos, ¿vale? Simplemente no es necesario sacarlos, simplemente se quedan desatornillados y levantaré la tapa de todo lo que es la parte de potencia. Importante aquí remarcar, si os fijáis estas pestañitas, igual que los snap inverter, al sacar la tapa tengo que levantarla un poquito y extraerla. Y cuando la quiera introducir, pues lo mismo. Asegurarse de que hace esa conexión, esa unión, introduzco la tapa, ¿vale? En estas pestañas, ¿vale? Para que no se quede en ningún caso separada. Lo siguiente que vemos es la conexión de la red de Alterna, ¿vale? Como siempre, pues manteniendo la seguridad bajo todas las protecciones, evidentemente, de Alterna. Y lo mismo, desconecto los 5 tornillos, ¿vale? Con esos tornillos de media vuelta no se sacarían, ¿vale? Simplemente se quedarían desatornillados. Extraigo la tapa de comunicación y ya me encuentro en la zona de conexión. En este caso, como decía, estos conectores rápidos lo puedo extraer incluso, ¿vale? Para que me facilite la conexión del cableado. Introduciría directamente la manguera, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, ¿vale? Introduciría la manguera directamente y cortaría ya todos los bornes, pues en este caso monofásico, fase 1, neutro y tierra. Conecto e introduzco la pestaña, la vuelvo a conectar, ¿vale? Para esa conexión por presión. Aquí tendríamos la conexión del PV Point, ¿vale? Que en este caso no se muestra, pero lo haríamos de esa manera que comentaba anteriormente. Y por último, el prensa-estopas, pues ese rack, apretarlo para que se produzca esa estanqueidad que comentaba al principio, ¿vale? Para que no quede ningún tipo de apertura en la que pueda haber en algún momento una condensación de agua y que por esa condensación, por algún agujero que haya dejado erróneamente, ¿vale? Por eso la IP66 al final se basa en que todo el equipo mantenga ese sellado, como vemos aquí en la imagen. Introduzco la manguera y por último rosco el prensastobas, ¿vale? Para que no se produzca, no introduzco el cableado ya directamente pelado de la manguera y dejaría aquí esos huecos, por lo cual ya tendría aperturas para, en unas condiciones de condensación de agua, podría introducirse por ese hueco el agua condensada. Lo mismo en la comunicación, ¿vale? Aquí vemos otro prensastopas, otro rack, donde tendría esos elementos de color rojo que son los taponcitos, donde quitando el que sea necesario para la conexión del cableado de comunicación, igualmente introduciría en este caso el cable Ethernet, ¿vale? Para solamente utilizar la parte en la que que necesito quitar. El resto lo dejaría todo conectado para mantener esa IP66, ese grado de protección. Una vez visto la parte de alterna, pues vamos con la continua. Como siempre, primero pues desconecto los paneles o los fusibles, ¿vale? La protección que tenga de continua. Y ahora directamente introduzco el cableado, ¿vale? Por la parte inferior del equipo, donde tengo una silicona que simplemente lo que tengo que hacer es pinchar los cables. No tengo que, como vemos aquí en la imagen, introducir directamente el cableado para que lo mismo, ese sellado se quede estanco y ya directamente, pues una vez pelado el cableado, el cobre, conectarlo, introducirlo directamente en la zona de conexión, ¿vale? En esos conectores por presión. Pues lo que decía al principio, PV1 negativo, su espejo, PV1 positivo, ¿vale? Una vez introducidos, vuelvo a conectar, lo mismo, oiremos ese clic, ¿vale? Se oye claramente para asegurarnos de que se haya conectado correctamente. Y una vez hecho esto, pues ya vuelvo a conectar mis fusibles, mis paneles. Importante también, siempre recomendable medir para asegurarnos de que la tensión no supera los 600 voltios en los monofásicos, en los primo, y los 1000 voltios en los trifásicos, en el SIMO. Y por último, pues dar esa pequeña rosca para que los cables se queden fijados también y no se puedan, bueno, que no puedan moverse. Lo siguiente, una vez ya hecho todo este proceso de conexión y comunicación, pues vamos directamente en este caso, pues activaríamos el punto de acceso Wi-Fi. Como vemos, ya desaparece el display como tal, no tendremos un display en el que podremos la potencia directamente del equipo. ¿Por qué? Porque tendremos la aplicación SolarStar ya
raro es la persona que no dispone de un smartphone, de un dispositivo móvil, en el que tenemos al fin y al cabo toda la información necesaria, con lo cual, pues, con el paso del tiempo, al final el display, pues, deja de ser útil porque simplemente, pues, tendremos la plataforma SolarWeb para visualizarla siempre que queramos o directamente la aplicación conectando directamente al punto de acceso Wi-Fi con un simple clic, por así decir, pues veríamos todos los datos en mi dispositivo bueno, pues me facilita también bueno, la comprobación de los datos del equipo y demás. Entonces, como vemos aquí, tenemos dos LEDs, dos sensores al fin y al cabo, un LED de operación, que sería en la parte de la izquierda, y un LED de comunicación, ¿vale? Que tendrán diferentes significados. Y en el medio, el sensor óptico, ¿vale? Al final, no es un botón, no hay que hacer una pulsación como tal, sino que simplemente en cuanto yo acerque el dedo, incluso sin llegar a tocarlo, va a detectar que estoy haciendo esa pulsación, ¿vale? Cuando hago una pulsación, una simple presión en el botón, que no tendré ni que presionarlo, veremos que el LED de comunicación empieza a parpadear, con lo cual el punto de acceso Wi-Fi se ha abierto y se queda abierto durante media hora, ¿vale? Para hacer ese proceso de configuración, de puesta en marcha con la aplicación. Si le presiono 2 veces, lo que haré automáticamente es activar esa conexión WPS, ¿vale? Con lo cual, si tuviera un router en el que puedo presionar también esa opción de WPS, pues se haría un enrutamiento de forma automática, con lo cual todavía más sencillo la conexión a Internet de nuestro dispositivo. Y si mantuviese presionado o pulsado ese sensor durante 3 a 6 segundos, pues lo que haría es desactivar si tuviera un mensaje de servicio, ¿vale? Para que desapareciera ese mensaje de servicio, en este caso informativo, y el bloqueo de las teclas para poder activar el punto de acceso Wi-Fi y acceder a través de la aplicación al servidor interno, pues se desactivaría, ¿vale? Como vemos ahí en la imagen. Lo siguiente que vamos a ver un poquito por encima, ¿vale? Porque tampoco quiero profundizar mucho en los estados LEDs. Al final esto es cuando tengamos la situación, pues poder identificando qué significado tienen cada uno de los LED. Pero bueno, a modo resumen, como es la imagen, pues básico y primordial en cuanto vea un LED en color verde, pues puedo estar tranquilo que sabré que el sistema, en este caso mi inversor, funciona sin ningún tipo de averías, ¿vale? Cuando lo esté viendo parpadeando, ¿vale? Aquí lo vemos, cuando esté parpadeando el LED de operación, pues que es que el inversor se está poniendo en marcha. Si lo tengo en amarillo, como decía antes, pues que significa que el inversor está en reposo, no está en funcionamiento. Por ejemplo, pues cuando no hay suministro por la noche o no lo hemos configurado todavía en la puesta en marcha. Si lo tengo en amarillo, pero parpadeando, pues significará que tengo un estado no crítico, o sea, se ha producido algún mensaje de servicio, pero no es crítico, con lo cual el inversor puede estar en funcionamiento. Algún mensaje de aviso que podré ver tanto en la aplicación, ¿vale? En la aplicación Solar Start o en SolarWeb. ¿Qué más nos encontramos? Pues evidentemente, cuando vea que el LED está en rojo, pues sabré que algo no va en condiciones, ¿vale? Con lo cual, pues encontraré que tengo un estado crítico, habré recibido seguramente ya un mensaje de servicio a través de SolarWeb a mi móvil, al email, ¿vale? Con lo cual, pues ahí es donde tendré que chequear y comprobar qué puede estar pasando. Si tuviese ese LED rojo de operación parpadeando, quiere decir que se habría producido una sobrecorriente, ¿vale? Una sobrecarga, mejor dicho, en la función de emergencia, ¿vale? Con lo cual, pues esto en condiciones esporádicas puede suceder, ¿vale? De que si he superado el porcentaje máximo de utilidad de la función de emergencia, ¿vale? Porque no lo he comentado antes, se puede trabajar los equipos, como decía, al ser inversores de conexión a red, la función de emergencia trabajaría en torno a un 15% de su vida útil, ¿vale? Con lo cual, si utilizo más de ese porcentaje el equipo en función de emergencia, pues me avisaría también el sistema, ¿vale? Si tuviese como decía antes, el LED parpadeando en verde, pues estaría utilizando la función de enrutamiento de WPS. Si tuviese el LED de comunicación parpadeando el azul, es que tengo, como decía antes, el punto de acceso a Wi-Fi activado, ¿vale? Durante 30 minutos. Si tengo el LED de comunicación en amarillo, quiere decir que la conexión de red no está configurada, ¿vale? No se ha configurado Internet, porque me haya podido saltar a lo mejor ese paso. Y si tuviese en rojo, quiere decir que el inversor funciona sin problemas, pero tengo un error de red, ¿vale? Un error de conexión a Internet. Y por último, si tuviese los dos LEDs, el de operación y el de comunicación, parpadeando en azul, pues es que tengo el inversor en proceso de actualización, ¿vale?
Lo siguiente que vamos a ver, como decía en el webinar de la semana pasada, es el cableado del Smart Meter TS, ¿vale? En concreto con los Gen 24, ¿vale? Para centrarnos un poquito más en las conexiones que van a seguir siendo prácticamente las mismas, es el mismo protocolo, el mismo concepto, cambian un par de cosillas, ¿vale? De nomenclatura, pero el concepto es el mismo. Y teniendo en cuenta que el concepto es el mismo y la comunicación es una parte muy importante en la conexión con el Smart Meter, ¿vale? Pues volvemos a repetir lo mismo, ¿vale? Utilizar un par trenzado de comunicación, ¿vale? Para la comunicación Modbus RTU RS485, significa que utilicemos un par trenzado para la comunicación. ¿Dónde está la comunicación? Entre D positivo y D negativo, ¿vale? Como vemos en la imagen, en este caso en un Data Manager, en los Snap Inverter, en los Gen 24, en el Pilot, veremos que se llama M0 positivo y M0 negativo, ahora lo veremos, ¿vale? Con lo cual, utilizar un par trenzado para esa comunicación, no un par trenzado para cada pin, para cada conexión, ¿vale? Como vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque esto, de manera habitual, os habréis encontrado casos o instalaciones vosotros mismos que os ha reconocido a la perfección y sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Incluso con cables eléctricos también, ¿vale? Nos hemos encontrado nosotros muchos casos de este tipo, pero no quiere decir que esto sea lo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos un caso de falta de comunicación o pérdida de comunicación con el Smart Meter o no lo haya reconocido desde un primer momento, pues lo primero que vamos a tener en cuenta es el cableado de comunicación, primero, que se haya conectado bien, evidentemente, y segundo, que se esté utilizando un cableado adecuado, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, no sería lo recomendable, aunque hayamos tenido instalaciones en las que nos ha comunicado perfectamente, sino que, como decía, el par trenzado tendría que ser utilizado un único par trenzado, ¿vale? Para que internamente el cableado mantenga ese trenzado en esa protección, ¿vale? Que incluso con ese apantallamiento del cableado, ¿vale? Que sea un categoría 5 o superior, ¿vale? Para tener la protección internamente en el cableado, ya no solamente de la pantalla, sino de ese trenzado que lleva el propio pin. Como vemos en la imagen, pues el verde y el blanco verde, ¿vale? Para esa comunicación, como decía, de positivo y de negativo, ¿vale? Ahí tendríamos ese pin, ese par trenzado directamente para la comunicación. Y luego en la conexión de GND, ¿vale? En este caso un negativo, simplemente el pin que sea, ¿vale? Como decía en este caso en los Snap Inverter, en los Data Manager. Lo siguiente, pues como decía, a diferencia con el Pilot, con los Gen 24, en este caso el Smart Meter TS de 100 amperios, ¿vale? Monofásico, como vemos aquí en imagen, tenemos el GND, que sería el negativo, el M0 negativo, perdón, que haría referencia al D negativo del Smart Meter, del Snap Inverter, del Data Manager, M0 positivo, que haría referencia al D positivo, y por último, y de forma adicional, ¿vale? Como decía aquí, M0 negativo. Otra cuestión también a tener en cuenta, la conexión de la resistencia, en este caso en el 100 amperios monofásico, la resistencia ya no será física, realmente una resistencia de 120 ohmios que venga pegada en uno de los lados del Smart Meter, sino que con un cableado, un propio pin de comunicación, tendré que hacer un puente entre el 5 y el 3, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen. ¿Vale? Lo que decía, utilizar ese cable trenzado, ese par trenzado para el color sólido y su blanco color, en este caso verde y blanco verde, para M0 positivo. Y por último, también muy recomendable, conectar la malla, ¿vale? La malla al conector de Shield, ¿vale? Que es de la protección, de la pantalla del cableado, ¿vale? Del propio cable de comunicación, ¿vale? También es recomendable para mantener la equipotencialidad, ¿vale? Sobre todo de posibles interferencias con cableados, sobre todo eléctricos, que es otra de las cosas a tener muy en cuenta, ¿vale? No tener canalizado o intentar no canalizar y que, si se da el caso, que no estén en contacto directo el cableado de comunicación con el cableado de conexión eléctrica, ¿vale? De alterna, de continua, ¿vale? Para que no se produzcan esas interferencias. Y para más INRI, ¿vale? Para mantener ese mayor grado de protección y que la comunicación no se vea afectado, pues aquí bueno, una cuestión adicional, ¿vale? Para mejorar esas posibilidades, pues conectar la malla del cableado al pin de Shield que nos encontraremos en el conector de Modbus que vemos aquí en el Pilot, ¿vale? Y como decía, punto importante, la terminación de 120 ohmios, ¿vale? En el propio Smart Meter con un simple cable de comunicación, haré ese puente entre el pin 3 y 5, ¿vale? Y también, como es un elemento final, el propio inversor, el propio Pilot, pues en el
MB0, ¿vale? En la conexión de Modbus 0, la posición 1 significaría que tengo la resistencia activada de 120 ohmios, con lo cual estaría estableciendo y cerrando mi circuito, mi comunicación en los dos puntos finales, que en este caso sería Smart Meter y Pilot y el inversor, ¿vale? Como decía, puente entre el borne 3 y 5. Por último, la conexión del cableado eléctrico. En primer caso, pues darle conexión de neutro en la parte inferior del Smart Meter monofásico de 100 amperios, ¿vale? Como vemos en el webinar anterior, la sección de este cableado es hasta 25 milímetros cuadrados y en la parte superior tendré conectado de forma muy sencilla la entrada, ¿vale? De la fase, en este caso, al borne 1 de L1 in, vendré de la red eléctrica y saldré del L1 out, de la salida de mi Smart Meter, de la red eléctrica al final, hacia los consumos. Y ahí es donde podré tener conectado también la parte de fotovoltaica del inversor, ¿vale? En este caso, haciendo esta operación sería punto de alimentación, ¿vale? Otra parte importante, la ubicación del Smart Meter cuando lo configuro. Lo siguiente que vamos a ver, pues ya un poco más resumido, lo mismo, 65 amperios, Smart Meter T 65 amperios trifásico, lo mismo, comunicación, cableado, GND sería negativo, M0 negativo, ¿vale? M0 positivo y la conexión de la pantalla, ¿vale? Para la conexión de esa comunicación para que no pueda tener más interferencias. Conexión de las resistencias, como decía otra vez, puente, en este caso borne 7,9. Y por último, conexión eléctrica. Más sencillo todavía que antiguamente, ¿vale? Antiguamente teníamos la conexión secuencial en la parte inferior del Smart Meter trifásico de fase 1 entrada, fase 1 salida, ¿vale? Aquí vemos que sería prácticamente como un magnetotérmico. Por la parte superior tengo la entrada de la red, fase 1, fase 2, fase 3, al borne 1, 2 y 3, con lo cual más sencillo todavía para no fallar. Y abajo en la salida, las salidas de cada una de las fases, borne 4, 5 y 6, salida de fase 1, salida de fase 2, salida de fase 3 a consumos. Y aquí ya, pues donde tenga instalado mi inversor, ya sea en paralelo con los consumos, que sería punto de alimentación, o a la entrada del Smart Meter, ¿vale? O sea, antes del Smart Meter tendría mi conexión de la fotovoltaica, con lo cual sería rama de consumo, ¿vale? Esa simplemente sería la diferencia. Y por último, pues la conexión, ¿vale? De el neutro para darle alimentación al Smart Meter. Y por último, y no por ello menos importante, el Smart Meter 5 kiloamperios, ¿vale? Como antiguamente el Smart Meter de 50 kiloamperios, pues bueno, este Smart Meter con transformadores de corriente externos, ¿vale? También importante, en un futuro también podremos optar a tener transformadores de corriente de Fronius, pero lo mismo, conexión de comunicación, GND, MB0 positivo, M0 negativo, la conexión de la tierra, conexión del puente y, sobre todo importante, darle la alimentación de las tres fases, al ser trifásico, por la parte superior, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, neutro, borne 1 de la fase 1, borne 2 de la fase 2, borne 3 de la fase 3, ¿vale? Mantener esa secuencia, aseguraros de que la secuencia es correcta de la instalación eléctrica, porque nadie puede descartar que en algún momento pues, se haya cambiado el cableado, se hayan cambiado las secuencias, el color del cable no se haya mantenido, lo que sea, ¿vale? Aseguraros de que la secuencia se mantiene. ¿Para qué? Porque luego tendré que conectar en sentido de la corriente, importante, ¿vale? Desde la red eléctrica hacia los consumos, siempre será ese el sentido de la corriente, ¿vale? Porque si no tuviera fotovoltaica, el sentido de la corriente sería únicamente en esa dirección, desde la red eléctrica a los consumos, ¿vale? Para que no tenga lecturas luego erróneas en SolarWeb. Y como decía, ¿por qué es importante mantener la secuencia? Porque luego voy a darle la conexión de primario y secundario de cada uno de los transformadores, ¿vale? Como vemos aquí en pantalla, los pines 4, 5, primario y secundario del transformador de la fase 1, 6 y 7, primario y secundario del transformador de la fase 2, 8 y 9, primario y secundario del transformador de la fase 3, con lo cual tiene que guardar relación, mantener la secuencia de tensión con corriente de la fase, ¿vale? Tensión de la fase 1 con corriente de la fase 1 y así sucesivamente, ¿vale? Lo único a tener en cuenta, ¿vale? Muy en cuenta en este caso en el 5 kiloamperios con esos transformadores de corriente externos. Y ya para ir finalizando o entrando un poquito más en profundidad con la puesta en marcha gracias a la aplicación, ¿vale? Vamos a un poquito las características principales de la aplicación.
saber que puedo hacer la puesta en marcha de los Gen 24, también lo podré hacer del Tauro cuando esté disponible, pero también tiene la capacidad o la posibilidad de hacer la puesta en marcha o me da una pequeña guía sobre cómo hacer la puesta en marcha de los Snap Inverter, ¿vale? Con el Data Manager o un Data Manager Box, un Data Manager externo o incluso de los IG Plus, ¿vale? De cómo hacer el proceso de puesta en marcha, ¿vale? Evidentemente está optimizado y está diseñada esta aplicación para los Gen 24, pero además también tenemos la posibilidad de que la podemos utilizar para inversores de anteriores generaciones, ¿vale? Importante, no es una aplicación, no es una app de monitorización, sino que es una aplicación para la puesta en marcha o la visualización del servidor interno. Cuando quiera ver los datos monitorizados de mi instalación, tendré un link directamente a mi cuenta de SolarWeb, ¿vale? Donde la habré registrado, donde la tendré monitorizada, ¿vale? Es ahí donde puedo monitorizar mi instalación, no en la Solar Start, ¿vale? Que tendré también una fácil conexión Wi-Fi para la puesta en marcha. Simplemente, como decíamos antes, haciendo presión o haciendo en el sensor óptico, acercando el dedo para activar el acceso Wi-Fi. En cuanto acceda a la aplicación y empiece a hacer el proceso de instalación, el propio dispositivo se vinculará con la Wi-Fi que está generando mi equipo, ¿vale? No tendré que hacer como antiguamente, aunque lo puedo hacer también si se da la situación, esa conexión manual donde tendré que ir a mi dispositivo, a mi móvil, a mi tablet, incluso a mi ordenador, ¿vale? A seleccionar la Wi-Fi, ¿vale? Y luego continuar el proceso de puesta en marcha, sino que la propia aplicación, una vez inicie la instalación, la aplicación encuentra la Wi-Fi de Fronius y se vincula de forma automática para continuar el proceso. Como decía, también fácil conexión con el web interface del Pilot en este caso, ¿vale? Para la monitorización en tiempo real de los datos al no tener display, pues saber si en algún momento lo necesito, la producción instantánea de mi equipo, datos en tiempo real, de tensión, de corriente, de energía, ¿vale? Todos los datos referentes a la instalación fotovoltaica. O cambio de ajustes, ¿vale? Si tengo que hacer ajustes internos de, pues, por ejemplo, activar la conexión o la comunicación con la batería BID, activar si quisiera también la función de backup, de función de emergencia, del PV Point, ¿vale? Modificar los parámetros de red, ¿vale? Por si tuviese que, en algún caso, la señal de la red eléctrica estuviera fuera de los límites de normativa, ¿vale? Errores, lo mismo, ¿vale? La visualización de errores o desactivación de los mismos, como hemos visto antes, ¿vale? Para que no me sigan mandando ese error informativo que por algo me lo estará mandando también. Por último, también tendré un link a la plataforma SOS, ¿vale? La plataforma de servicio para las empresas partner y un link también o un apartado de Support Tools, ¿vale? Es una guía al final, una guía de instalación, como podría ser un webinar, por ejemplo, que está vinculada directamente a la web de Fronius Internacional, ¿vale? Con lo cual ahí tendré vídeos guía, los tendré en inglés, pero podré utilizar y tener la ayuda de esas guías que puedo utilizar directamente para visualizarlas en el momento que quiera. Y ahora sí, por último, el registro de producto, ¿vale? Para la ampliación de la garantía tendré un menú, un apartado concreto donde me redirigirá directamente a la webshop de Fronius, donde podré hacer o donde debería hacer el registro del producto, de la garantía, para luego ampliarla a esos 5 o 7 años, como ya sabréis, ¿vale? Esos 5 o 7 años de forma gratuita en los inversores Fronius. Y ahora ya una vez conocido las características principales de la aplicación, pues vamos a ver qué opciones tenemos en ella, ¿vale? Como decía, pues una aplicación para smartphone o incluso para tablet, ¿vale? Donde, pues descargándomela pues en la Apple Store o en el Google Play, simplemente descargándola e instalándola en mi dispositivo inteligente, pues podré hacer la utilización de ella. Como decía, simplemente tendré que activar el punto de acceso Wi-Fi en el propio equipo e iniciar la instalación, ¿vale? Que luego veremos en un vídeo toda la secuencia del proceso que veréis que es muy sencillo. Y como decía, pues una conexión automática a la Wi-Fi, ¿vale? Mucho más intuitivo, más rápido todo. También, si lo requiero, si lo necesito, puedo realizar esta configuración no a través de la aplicación, sino a través del navegador web, un poco como antiguamente. Simplemente puedo hacerlo pues en este caso, un ordenador o un móvil también, un smartphone, una tablet. En este caso tendría que abrir un navegador, ¿vale? Para hacer ese proceso. Y aquí sí tendría que utilizar pues el proceso antiguo, por así decir, ¿vale? Tendría que activar la Wi-Fi, conectarme a la Wi-Fi del Fronius y al abrir un navegador, en este caso recomendamos Google Chrome, ¿vale?
e introducir la IP de fábrica de conexión por Wi-Fi de Fronius, ¿vale? 192.168.250.181, ¿vale? Para hacer el proceso de instalación, de puesta en marcha que, como vemos en pantalla, es muy sencillo. Simplemente 3 pasos: conexión de red, del producto y SolarWeb, ¿vale? Para ello, pues como decía, activar siempre la Wi-Fi. Previamente habré tenido que poner el seccionador DC en 1, ¿vale? Para que haya la posibilidad de activación de esa Wi-Fi. No quiere decir que el equipo no se pondrá en marcha hasta que yo haya finalizado la puesta en marcha de la aplicación, ¿vale? Si yo doy conexión de la red alterna y de corriente continua con el seccionador en 1, si no he realizado la puesta en marcha a través de la aplicación, no habré, el equipo no se pondrá en funcionamiento, ¿vale? Importante. Siguiente, como vemos en imagen, ¿vale? Lo que veremos será estas opciones: el Gen 24, el Gen 24 o el Tauro, el Snap Inverter o otros, ¿vale? El Data Manager, el IG Plus. Pues simplemente tendría que ir a la opción de Gen 24. Aquí es donde veremos que automáticamente el dispositivo, la aplicación Solar Start, una vez haya yo activado la Wi-Fi en el inversor con esa pulsación en el sensor óptico, automáticamente se vinculará, ¿vale? Reconocerá el dispositivo al que estoy intentando configurar, hacer la puesta en marcha, y simplemente tendré que hacer cada una de estas 3 opciones, ¿vale? La conexión de la red, la conexión del producto, ¿vale? Donde activaré mi inversor, y la conexión o el registro en SolarWeb, ¿vale? Para la monitorización posteriormente. Y aquí lo siguiente que vamos a ver, como decía, pues es un pequeño vídeo resumen de cómo se haría el proceso, que como veréis es muy sencillo, ¿vale? Simplemente abriría mi aplicación, iniciaría la instalación, iría la opción de Gen 24, se conectaría y lo primero, Network, ¿vale? La conexión de Internet. Lo primero en el que me pide, configurar el usuario Customer, ¿vale? La contraseña que yo quiera. Tendré que introducir, pues, el nombre de mi sistema, el uso horario, darle a continuar, condiciones de uso, aceptarlas, darle a continuar y, por último, este paso, configurar la conexión de Internet, ya sea por Wi-Fi, ya sea por cable, ¿vale? Proceso habitual. Tendré que seleccionar o introducir la conexión de Wi-Fi de mi instalación, de mi red, y ya habré terminado la conexión de Internet. Lo siguiente, producto. ¿Qué me va a pedir aquí? El usuario Technician, ¿vale? Como antiguamente Admin y Service, pues aquí todavía más sencillo. Me va a ver obligado a que pueda poner la contraseña, la que yo quiera. Seleccionar el Setup. Siguiente, añadiré aquí, importante, el PV Generator, que será el inversor. Pondré la potencia pico de paneles. Añadiré. Aquí también añadiría el Smart Meter, ¿vale? Si lo tuviera, que normalmente es lo recomendable. Podría activar la gestión de cargas o función backup y la inyección cero si lo deseara. Y por último, el registro en SolarWeb. Introduciría mi email de SolarWeb, mi correo electrónico, y añadiría el sistema en SolarWeb con el nombre, la dirección, ¿vale? Todos los datos que me piden en SolarWeb, lo enviaría y lo que me dirá el sistema ya lo tenemos añadido. Ahora solamente, en este caso, veríamos la futura aplicación de SolarWeb, ¿vale? Como decía anteriormente, porque no es una aplicación, la Solar Star, de monitorización, sino que vería, en este caso lo que se ha visto en imágenes, la futura aplicación SolarWeb, que ahora dentro de un poquito veremos esas novedades. Y como decía, en SolarWeb, en la plataforma SolarWeb, de momento tendremos que seguir viendo las aplicaciones antiguas, ¿vale? La SolarWeb Live o la SolarWeb Pro, ¿vale? Como vemos en pantalla. Son aplicaciones que se van a dejar de dar servicio porque va a haber una nueva versión, una nueva aplicación SolarWeb, con lo cual yo desde mi punto de vista siempre recomiendo, aunque las aplicaciones tengan una visualización rápida y clara del funcionamiento del sistema, yo siempre recomiendo utilizar el navegador, ¿vale? Porque te da mucha más información de una visión mucho más clara que la aplicación. A mí me gusta más, por lo menos. Entonces, puedo utilizar el navegador, ya sea en una tablet, ya sea en un smartphone, como en el móvil, ¿vale? Como veis aquí ahora también en pantalla, esta nueva visión de la plataforma Fronius SolarWeb, donde los datos se ven, pues, todavía quizás más claros y más fácil de interpretar, también gracias a esa nueva paleta de colores, donde pues podemos ver que la irradiación solar, lo que es la parte fotovoltaica ahora se ve en amarillo, ¿vale? En consonancia con la radiación solar, el consumo de mi instalación, de mi vivienda, ¿vale? Los datos de la batería si los tuviera y de la red eléctrica, ¿vale? Luego, si tuviésemos acceso al balance energético, pues lo que decía, veríamos la posibilidad de visualizar los datos de forma diaria, mensual o anual, con esa diferencia de paleta de colores que antiguamente teníamos, que a lo mejor podía ser un poquito más
complicado de interpretar, pues ahora lo tenemos una visión mucho más sencilla, ¿vale? De una visión del autoconsumo. Los mensajes de servicio igualmente, actualización remota, por eso siempre es imprescindible, vamos, nosotros lo vemos imprescindible tener nuestro sistema, nuestro inversor conectado a Internet, a SolarWeb, para poder actualizar siempre que sea necesario el sistema, el inversor, de forma remota, sin tener que desplazarnos a la ubicación. Y luego la versión premium, que en este caso nosotros en España todavía estamos en la fase de test, ¿vale? Pues podremos tener, aunque estemos en fase de test, podemos hacer esa suscripción premium de forma gratuita, porque en un futuro será de pago, ¿vale? Y los beneficios que tendremos, pues será, por ejemplo, poder utilizar o realizar unos informes y unos análisis de datos más completos, ¿vale? Si no tenemos la opción premium, la suscripción premium activada, pues podré ver informes o análisis de datos del balance energético, por ejemplo, mucho menores, ¿vale? De menos días, de 3 días en concreto, ¿vale? ¿Qué más beneficios? Pues la simulación de la batería y el on-pilot, ¿vale? Para que, bueno, pues pueda hacerme una idea de cómo encajaría en mi instalación una batería o el on-pilot, y el widget del tiempo, ¿vale? Para ver cómo va a ser el tiempo, las condiciones climatológicas en la ubicación de mi instalación, ¿vale? Por eso es importante, cuando hago el registro en SolarWeb, mantener los datos correctos, ¿vale? No los de mi empresa como tal, sino ponerlos de datos de la ubicación de la instalación, ¿vale? Para que el sistema, pues, recoja los datos meteorológicos y pueda hacer una estimación de, bueno, pues la irradiación o el rendimiento que puede tener mi instalación en el futuro, ¿vale? Igualmente, este es un widget que en España todavía no lo tenemos, pero lo tendremos, ¿vale? Cuando sea definitiva la versión premium. Y como decía antes, y ya para ir finalizando, ¿vale? Las 3 nuevas aplicaciones de Fronius, que en este caso la que hemos estado viendo hoy es la Solar Start, ¿vale? Esta aplicación de puesta en marcha, ¿vale? Que es simplemente para lo que hemos dicho, la puesta en marcha del equipo, la instalación y puesta en marcha de nuestro inversor, que ya tenemos disponible, ¿vale? De hecho, muchos de vosotros ya la tendréis descargada, ¿vale? En vuestros dispositivos, iPhone, o sea, iOS o Android, ¿vale? Por lo cual ya la tenemos disponible. ¿Cuál tendremos en un futuro próximo? Una nueva aplicación, que en este caso sustituirá a la plataforma en Solar, el Fronius SOS, ¿vale? La plataforma web, del navegador web, donde tener una aplicación que puede utilizar para esos casos de servicio, una guía de errores, ¿vale? Resolución de errores, visualizar también datos de mi inversor, ¿vale? Con lo cual es una aplicación que va a ser muy útil, que próximamente tendremos disponible, ¿vale? Con lo cual, pues iremos actualizando toda esta información a medida que tengamos esa disponibilidad de esta nueva aplicación. Y por último, lo que decía, una nueva aplicación de SolarWeb, ¿vale? Una nueva aplicación de monitorización más optimizada, con una visión más clara de los datos, en consonancia con el propio navegador web, como hemos visto, ¿vale? Con lo cual, para tener unos datos, un control de datos de monitorización y del flujo de energía mucho más claros y avanzados, ¿vale? Y, como decía, también próximamente en el mercado, ¿vale? Para descargarla. Y ahora ya sí que sí, por último, ¿vale? Y para, bueno, pues dar un último esbozo, sobre todo de una mejoría también, como no, en el concepto de servicio, donde se simplifica aún más, donde podremos intercambiar, pues, directamente el inversor, ¿vale? En su totalidad, y si no, pues la unidad de potencia, como vemos aquí en la imagen, la unidad de potencia que estaría compuesta directamente de todo lo que es el circuito, la potencia, el circuito electrónico que vemos aquí en la parte trasera, ¿vale? Está cubierto por esta protección, y en la parte frontal el disipador de temperatura, ¿vale? De aluminio, con lo cual esa unidad de potencia que podríamos intercambiar, al final cambiaríamos el inversor por completo, ¿vale? Lo único que no cambiaríamos pues serían las tapas, el ventilador, ¿vale? Y lo que es la zona de montaje, ¿vale? Lo que es el encaje de pared. Pero como veis, en una sola operación cambiamos prácticamente el inversor, ¿vale? Con lo cual, más simplificado aún si cabe el proceso de servicio. ¿Qué más podemos cambiar? Pues el pilot, ¿vale? Como decía también anteriormente, pues el pilot, que en este caso es la nueva versión que antiguamente conocíamos como Data Manager, este elemento de comunicación, de registro de datos, pues es otro de los elementos que podríamos cambiar. Con lo cual, en 2 procesos prácticamente, o unidad de potencia o pilot, en los casos que puedan ser habituales, pues es los componentes que vaya a intercambiar. Y luego ya, pues, por último, pues las tapas, ¿vale? Las cubiertas de protección, tanto frontal como de comunicaciones, de conexión. Y por último, el ventilador, ¿vale?
Con lo cual, con esto el proceso de servicio todavía se simplifica aún más para lo que decía al principio del webinar, facilitar todo lo que es instalación, puesta en marcha y servicio de los inversores Fronius. ¿Vale? Y hasta aquí el webinar de hoy. Perdón, como siempre, por alargarme más de lo que me gustaría, pero bueno, como siempre, pues vemos importante tocar un poco todos los puntos que nos podemos encontrar en el día a día, ¿vale? Como siempre, gracias a todos por vuestra asistencia. Lo que decía al principio, vamos a dejar ahora unos minutos para las posibles preguntas que se han surgido en el transcurso del mismo, pero como siempre, al final del webinar recibiréis el link y sabéis que nos tenéis a vuestra entera disposición en el soporte técnico, ¿vale? Tanto en la línea telefónica como en el correo electrónico, donde podréis hacernos llegar todas vuestras consultas referentes a esta nueva generación de inversores y aplicación o de cualquier otro tipo de instalación. ¿Vale? Como siempre, daros las gracias. Nos vemos en próximos webinars y que sigáis todos, bueno, asistiendo a estos webinars para poder vernos en el futuro. Muchas gracias a todos. Un saludo.